Hola a todos y bienvenidos a este subpodcast Conectados. Hoy hablaremos de un tema interesante, profundo y necesario, Jesús y el budismo. Si quieres conocer más de este tema, quédate con nosotros. Aquí está conmigo Gaby. Hola. Y Cintia. Hola. Y vamos a empezar con un punto que todos tenemos en común y es buscar respuestas a ciertas preguntas importantes. Sí, esta lección, antes de analizarlo un poquito más, vemos que vivimos en una época donde muchas personas se consideran espirituales, buscan paz, dicen que tienen equilibrio, propósito, tratan de buscar todo eso, pero no necesariamente ni quieren tener un encuentro con Jesús. Y eso es el problema, y eso es lo que nos lleva a una pregunta. Y es una pregunta que se ha hecho más y más popular, ¿no? ¿Es suficiente ser espiritual sin Cristo? Y hoy hablaremos de esta luz, de quienes la buscan intensamente y de alguien que afirmó algo completamente radical. Aquellos que buscan la luz, aquellos que buscan ese camino, nosotros tenemos solamente una respuesta para ustedes, de una declaración. Aquel que dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y tal vez no tenemos todas las respuestas en este podcast, pero esta respuesta sí la tenemos. Quédate con nosotros porque hoy vamos a entender un poquito más quién responde al sufrimiento, el mal y a esta paz que cada quien busca en su corazón. Comenzamos la lección hablando sobre Buda. Sí, él en ese entonces se llamaba Siddhartha Gautama. Perdón por el nombre, está un poquito complicado. Y si leímos un poquito de la historia acerca de él, era un hombre que vivió hace más de 2500 años en la antigua India y era un hombre lleno de lujos, de pues de una vida tranquila, cómoda. Gracias, Gaby. Y entonces, al salir de su palacio, él empezó a ver que había una necesidad, un mundo completamente diferente, un mundo donde había enfermedad, envejecimiento y muerte. Y ahí es donde él empieza a cuestionarse, ¿verdad? A cuestionarse y a ver un poquito más de lo que ¿qué se puede hacer aquí en esto que estoy viendo? Yo vivo lleno de lujos, vivo lleno de muchas comodidades, pero el mundo es todo lo contrario. ¿Qué puedo hacer? Así es, y ese sufrimiento que él miró lo llevó a renunciar a todos estos lujos. Y eso yo creo que también es algo que nosotros podemos ver en Buda, que él teniéndolo todo, al ver el sufrimiento de los demás, de sus vecinos, de su propia comunidad, decide dejar todo y decide ir a buscar algo que él solamente conocía como lo más cercano, ¿no? Esa iluminación espiritual. Y años tras años de meditar y de estar en el ascetismo, concluyó que el sufrimiento viene precisamente del deseo y el apego humano y no de Dios. Entonces, aquí vemos a este Buda, a este personaje, entendiendo un poquito más allá de lo que es el sufrimiento humano y vemos una declaración que fue un poquito diferente a las otras lecciones que hemos visto, donde se culpaba a Dios del sufrimiento. Él dice, ¿saben qué? Después de estos años de estar estudiando, yo culpo el sufrimiento al apego, al deseo, y pues en eso lleva el egoísmo, el querer más, el mirar a la gente menos, y a eso es a la conclusión que él lleva después de todos estos años de estar estudiándolo. Así es. Buda llegó a una conclusión muy cierta, que es, hay algo mal. Y esto que está mal no concuerda con el mundo ni con mi cosmovisión. Y empezó a buscar respuestas. Y como vimos en programas anteriores, no está mal cuestionarse ni buscar respuestas, pero está mal cuando sacamos a Dios de esas respuestas. Buda llegó a una conclusión que mediante meditaciones, ética y disciplina se podía llegar a la liberación. En cierto punto, no tiene nada malo ser ético, ni tiene nada de malo ser disciplinado, pero cuando Dios no está en esa ética y en esa disciplina, entonces pierde un poco de sentido.
Y aunque si, como dices Sammy, lo consideramos, su búsqueda fue sincera. Era de ayudar a los demás, de ver el sufrimiento y hacer algo. Algo no está bien. Vemos algo mal en nosotros o en las demás personas y que queremos ayudar, queremos ver qué podemos solucionar. Y esto fue lo que él sintió, algo sincero, algo de verdad que quería hacer algo, pero um, a la misma vez fue una carga muy pesada poner todo sobre el ser humano. Si no alcanzas la paz, es porque tú no te esforzaste lo suficiente. Y ese es el problema más grande, porque es como que tú como humano te tienes que esforzar mucho para dejar esos sentimientos, ese egoísmo, ese rencor, todo lo malo que se llega pues con el sufrimiento, lo tienes que dejar y esforzarte para así alcanzar la paz. Sí, y luego encontramos un problema que a muchos tal vez o a mí nomás nos pasa, que cuando sufrimos esa derrota o el volvernos a ver que no superamos ese problema, pues nos culpamos, pero lo queremos hacer solos. Sí. Quiero salir de mi depresión, quiero salir de mi ansiedad, quiero salir de un problema tan pequeño que tengo. Y cuando me quiero esforzar yo sola, no puedo, me siento tan chiquita, caigo más en una depresión porque lo estoy haciendo sin Dios, lo estoy haciendo por mis propios méritos. Y ahí es cuando nosotros vemos cómo nosotros tenemos a un ser, a nuestro Dios, que nos da una esperanza que ninguna otra religión hasta ahorita nos está dando. Y vemos en Juan 9 y encontramos una de las historias más poderosas en la vida de Jesús, y es de un hombre ciego de nacimiento. Y los discípulos inmediatamente hacen una pregunta muy común entre nosotros. ¿Cuál era la pregunta, Sammy? ¿Quién pecó, este o sus padres? Esa pregunta la hicieron a Jesús cuando vieron a esta persona ciega, porque los judíos pensaban que el pecado era hereditario. Cuando tus padres pecaban, entonces el hijo pagaba las consecuencias. Y entonces eso sonaba un poquito a lo que vimos el episodio pasado, que es el karma. Lo que los hinduistas creen en el karma, que todas las cosas que haces en una vida se te regresan en la otra. Pero Jesús aquí dio unas palabras que aclararon todo. Dice que lo que Jesús respondió fue que ese pecado ni sus padres ni él pecaron, sino que eso fue para que la gloria de Dios se manifestara y pudieran ver el poder de Dios en él. Sí, exactamente. Rompió con todos lo que se esperaba. A lo mejor, tristemente, en la iglesia decimos, pues lo que le está pasando es porque se lo merece, porque fueron sus acciones, porque no se arrepintió, no hizo las cosas bien. Y Dios les dijo, no, nada que ver con eso, nada de lo que estás pensando tiene que ver con eso. Aquí es la oportunidad para que se manifiesten las obras de nuestro Dios. Y lo mismo en ese entonces, lo mismo ahora. Hay sufrimiento, hay oportunidad de demostrarles a ellos, aquí está nuestro Dios. Él puede quitar ese sufrimiento, Él puede quitar aquello que nos aleja, a lo mejor nos hace sentir ese dolor. Él lo puede quitar. Y Jesús no evade ese sufrimiento, porque hubiera sido muy fácil para él pasar de lado al ciego o ignorar los comentarios de los discípulos y solamente decir, esta gente todavía no aprende, y seguir con su camino. Tenía mucha más personas o seguidores que podían ser curados. Sin embargo, como dijo Cintia, aprovecha esta oportunidad, aprovecha esta idea, como dijo Sammy, que a lo mejor tenían del karma, y se acerca, le toca muy particular y lo sana. Vemos cómo nosotros inconscientemente, igual que los judíos, usan la palabra karma. Y hay que tener cuidado con eso, porque cuando nosotros vemos a alguien que sufre, no es necesariamente la consecuencia de que hizo algo, es la consecuencia del pecado en general. Y como lo vemos, no podemos estar juzgando sin saber y sin darle la oportunidad a Dios de actuar. Y Buda llegó a una conclusión que era, para poder estar bien, necesito alejarme del mundo y sus problemas y buscar mi propia paz.
En contraste, Jesús no se alejaba de las personas que sufrían, sino las buscaba y se acercaba a ellas. Lo que está mal en el mundo va a seguir mal hasta que Dios le ponga fin. Pero como cristianos tenemos dos opciones: o nos alejamos de las personas que sufren o nos acercamos a ella. Pero la Biblia dice claramente, si hicieran esto a los más pequeños, a mí me lo hicieron. Llevar un plato de comida al hambriento, una cobija al que no tiene una cobija. Todo eso, si lo hacemos, es como si lo estuviéramos haciendo a Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, unos pensamientos dicen, aléjate del mundo para buscar tu paz, pero Jesús dice, acércate a los que sufren y no busques tu paz, sino lleva tú una paz a esas personas. Y esa paz solo está en Dios. Amén. Sí, nosotros cuando vemos el sufrimiento, no nos quedemos sin hacer nada. Con esta historia podemos aprender que el sufrimiento no tiene la última palabra y no debería tener la última palabra. Nosotros tenemos un Dios redentor, un Dios que cura heridas, que quita el sufrimiento. Y eso es lo que debemos demostrar, la luz de Cristo. Eso es lo que les debemos de llevar al mundo. No dejarlos con el sufrimiento nada más. Si vemos que alguien está sufriendo, aprendamos del ejemplo de Jesús y acerquémonos a ellos. No diciéndole, ¿sabes qué? Pues te lo mereces y es por tus acciones que estás pasando esto. No, sino aquí es la oportunidad de mostrarles lo que Dios puede hacer por ti, lo que Dios puede hacer en tu vida. Así es, y entramos a una parte en la lección muy interesante que estábamos hablando un poquito de esto, de este tema antes de entrar al aire, y es la meditación. Yo sé que muchos hemos escuchado esta palabra y ha sido muy popular en estos últimos años, pero ¿qué significa? Podemos decir que un punto en común que tenemos los cristianos y los budistas es la meditación. El acto es el mismo, pero la forma es diferente. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Como cristianos también creemos en meditar profundamente, pero ¿cuál es la forma en que Jesús nos enseñó a meditar? Entonces vamos a hablar un poco de eso. Meditar. Si ustedes lo buscan en YouTube, si lo buscan terminando este podcast, van a encontrar cientos de personas haciendo meditaciones. Dice meditación de 1 hora, meditación de 30 minutos. Normalmente van a encontrar una música tranquila, una música calmadita, a lo mejor ruidos naturales y una voz que los va a ir guiando y va a decir, respira, haz esto. Y realmente es la meditación oriental que busca vaciar la mente y sentirse desconectada del yo. Y yo sé que eso puede sonar muy, muy tentador para nosotros, porque ¿quién no quisiera desconectarse al día y estar relajado, tranquilo, no pensar en absolutamente nada? Yo creo que sign me up for one of those ones. Pero Dios no nos dice eso. La meditación oriental es muy diferente a lo que Dios nos está pidiendo. Si analizamos bien en la iglesia, con las lecciones, siempre se nos, ¿cómo se dice? Se nos aconseja meditar, pero meditar en la palabra de Dios, que es muy diferente. Si empezamos a dejar de pensar en nosotros mismos, en lo que yo quiero, en lo que me interesa, en lo que estoy pasando, y empezamos a ver qué es lo que Dios quiere, cuál es su voluntad, qué es lo que me pide que siga, cómo debo de actuar. No sé, Dios, al empezar a meditar en la palabra de Dios, nuestra perspectiva empieza a cambiar, el dolor empieza a sanar, empezamos de verdad a ver una transformación en nosotros cuando no solo meditamos sobre dejar nuestros problemas, nuestras cosas, sino qué es lo que Dios quiere de nosotros o quién es Dios. Y nuestra vida empieza a cambiar completamente, empieza a dar un giro inesperado. Entonces, no nada más es una meditación de dejar los problemas al lado, dejar de preocuparnos por las cosas, sino poner ahora en primer plano la voluntad de Dios, la palabra de Dios. ¿Quién es Dios? Es completamente diferente. Y no está mal buscar un momento a solas. Como dice Gaby, el día a día puede ser abrumador y a veces necesitamos un momento a solas. Ni tampoco está mal alejarse un poco del día a día y de los problemas. Jesús mismo lo hacía. Jesús mismo se iba
dice la Biblia en muchas, en los evangelios, que Jesús mismo se apartaba para orar. Jesús mismo siempre buscaba ese momento a solas, y no está mal hacerlo, pero Jesús no se apartaba para evitar los problemas del mundo o para estar en esa paz de conciencia. Jesús se alejaba para poder enfrentar los problemas del mundo, no para alejarse de ellos. Y la única forma de poder enfrentar los problemas del mundo era conectándose con Dios. Entonces es lo mismo que nos está enseñando a nosotros. No está mal que busques ese momento de meditación a solas. Como dice Cintia, en la palabra de Dios. No está mal que busques un momento de meditación, pero no es para que vacíes tu mente, sino es para que puedas pedir la dirección de Dios y enfrentar el mundo y sus problemas, que, como dijimos, siempre van a estar ahí hasta que Dios le ponga fin. Pero como ahorita estamos viviendo aquí, tenemos que pedir la dirección de Dios para enfrentar cada día esos problemas que nos agobian, y solamente va a ser conectándonos con Dios todos los días. Y la hermana White lo dice muy claro en el deseo de todas las gentes, y nos dice así, y me gustaría que lo leyéramos. En una vida completamente dedicada al beneficio ajeno, el Salvador hallaba necesario retirarse de los caminos muy transitados de las muchedumbres que lo seguían día tras día. Debía apartarse de una vida de insensate actividad y contacto con las necesidades humanas para buscar este recogimiento y comunión directa con su Padre. Como uno de nosotros, participante de nuestras necesidades y debilidades, dependía enteramente de Dios, y en un lugar secreto de oración buscaba fuerza divina con el fin de salir fortalecido para enfrentar los deberes y las pruebas. Hace un momento hablábamos de cuando nosotros vaciamos nuestra mente y la dejamos completamente vacía. Es un terreno muy, muy, muy fértil para que llegue Satanás y nos llene de ideas que no son las correctas. La meditación en Cristo no es el punto de quedar sin ideas, es de llenar de ideas nuestra mente, pero ideas que nos fortalecen en una relación constante con Dios. Es llenar nuestra mente del Espíritu Santo. Y vamos a hacer como un paréntesis. Cuando nosotros tenemos un problema muy grande y vaciamos nuestra mente, el problema no desaparece. Cuando regresamos a la realidad, el problema sigue. Sin embargo, cuando nosotros tenemos ese problema y meditamos en la palabra de Dios y abrimos su palabra y encontramos promesas que nos llenan de esperanza, el problema sigue, pero nosotros podemos enfrentarlo de una forma diferente. ¿Por qué? Porque nos llenamos del Espíritu Santo, nos llenamos de la palabra de Dios. Cuando Jesús se alejaba, no buscaba dejar su mente en el limbo, buscaba llenarse del poder de su Padre para continuar en esta vida. Entonces, muy diferentes los conceptos finales de la meditación, y de hecho la hermana White nos invita a meditar 1 hora en la vida de Jesús, y que vamos a nosotros sentir un cambio en nuestra vida. Entonces, no les estamos diciendo no mediten, al contrario, estudien la palabra de Dios, mediten en la palabra de Dios, y vamos a encontrar respuestas y formas diferentes de afrontar los problemas del día a día. Y al pasar, al pasar el tiempo con su Padre, así Jesús nos enseñó que ahí encontramos la verdadera tranquilidad, la verdadera paz. No viene nada más de dejar los problemas así, sino al pasar tiempo con Jesús encontramos paz, porque sabemos que sea lo que sea que vamos a enfrentar, lo podemos enfrentar de su lado, no estamos solos. Y si pensamos un poquito en la vida de Jesús y en su ministerio, la vida de Jesús no fue color de rosas. O sea, su día a día era muy abrumador. Enfrentaba persecución de los líderes religiosos, del mismo pueblo. Tenía que estar sanando gente, predicando. Tenía que caminar largas distancias para llegar a diferentes pueblos. Su día a día era agotador. Pero es por eso que él necesitaba alejarse un poco y conectarse con Dios. Pero no, como dijimos, no para alejarse de los problemas, sino para enfrentarlos. El conectarse con Dios
o el momento de meditación no es para resolver el mal del mundo ni los problemas, sino para saber enfrentarlos. Entonces Jesús no se vaciaba, sino que se recargaba en Dios. Y me gusta esa forma en cómo la dices a mí, no se vaciaba, se recargaba. Y si Jesús valoraba este tiempo de calma y le daba prioridad, ¿cuánto más deberíamos hacerlo nosotros? Si Jesús, que tenía esa dirección tan constante, esa meta en su mente y no perdía su meta, necesitaba, porque lo dice así, necesitaba estar en constante comunicación con su Padre, ¿cuánto más nosotros, que somos muy olvidadizos y que somos prestos a descarriarnos o a irnos por otro camino? ¿Cuánto más nosotros necesitaríamos buscar a nuestro Dios día a día? Amén. Y cada uno de nosotros necesitamos buscar el camino hacia la paz, y esa es una de las cosas que hablamos en esta lección, ¿verdad? Que hay gracia, pero no tengo que esforzarme. Y el budismo enseña que la paz se alcanza siguiendo el noble camino óctuple. Y me puse a buscarlo, dije, para entenderlo un poquito más, porque soy así un poquito de rara, y encontré que para entenderlo un poquito más, el camino óctuple enseña que los budistas superan el sufrimiento y alcanzan la iluminación basándose en 8 prácticas independientes. Pues tienen que ver con entendimiento, de verdad, cuál es mi intención de resolverla, la visión, pues reflexionando en la palabra, las mentiras que he dicho, evitar alejarme de cosas frívolas, actuar de forma ética, pues no voy a robar, no voy a hacer nada, voy a empezar a ser de una persona diferente. Voy a cultivar estados positivos, voy a desarrollar conciencia plena, voy a lograr la unidad mental y el enfoque profundo, voy a cultivar estados positivos y abandonar los negativos y desarrollar pues muchas otras cosas, desarrollar ese momento de que pues voy a hacer por mi propio esfuerzo todo esto de pues no mentir, no hacer cosas malas, no decir malas palabras, evitar las cosas que me afectan, me voy a vaciar y entonces es así como voy a alcanzar esa iluminación. Así es. Yo creo que todos queremos paz en esta vida. Uh-huh. Yo creo que no hay persona que yo conozca que no esté buscando paz. Uh-huh. Todos buscamos paz. Y Dios, Jesús, prometió darnos esa paz cuando dijo, vengan a mí y yo les daré el descanso. Todos los que estén cansados, fatigados, yo les voy a dar esa paz. El problema es que muchas veces queremos buscar esa paz por medios propios. Uh-huh. Ahorita que estabas leyendo el camino óctuple, Uh-huh. todo lo que escribe aquí se escucha bien, son cosas correctas, acciones, vivir correcto, hacer cosas correctas, todo eso se escucha bien, pero cuando lo hacemos individualmente, cuando nos creemos autosuficientes, es el problema porque es un peso enorme Uh-huh. tener que cargar con hacer todo bien y no equivocarte, y si te equivocas, ya no vas a alcanzar esa paz. Uh-huh. Es muy agobiante pensar que yo tengo que hacerlo todo solo para poder llegar a eso. Pero en Cristo encontramos paz porque Él nos dice, tú no vas a luchar solo. Yo voy a luchar contigo y vas a enfrentar los problemas, pero yo te voy a dar la paz. Y eso es más reconfortante, saber que los problemas que van a venir o que están pasando, Dios va a estar ahí y confiamos en que sea cual sea el resultado, sabemos que Dios nos va a dar siempre la paz y la resiliencia de aceptar lo que la vida a veces nos pone. Pero es eso, y muchas veces queremos ganar con buenas obras la paz o la salvación, pero Jesús enseñó algo importante, que las buenas obras son importantes, pero no son lo que nos da la salvación. Exacto. Y hay algo que, como lo decía Sammy, como lo dice Cintia,
pues vemos y ya lo discutieron los dos, suena muy bonito, ¿no? Ujú. O sea, todas esas ocho creencias, digamos, 8 caminos a la luz, todos los quisiéramos seguir, pero caemos en algo que a veces como cristianos también hacemos y son nuestras propias obras, Ujú. nuestro propio esfuerzo y olvidamos el regalo que Jesús nos da, que es la gracia. Es un regalo, la salvación, no porque lo merecemos, sino porque nosotros somos salvados por gracia, no por cubrir todas estas cosas que sí son buenas, no porque está en mí, porque como lo decías a mí, imposible que lo haga. Pero dice, por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. El creer ¿en quién? En Jesús, el creer en Dios y aceptar esta gracia, este regalo que nos va a llevar a la salvación. Y esto es un peso que se nos levanta y es un peso que decimos, gracias Señor, porque no está en mí, no está en mis méritos. Qué bueno que no está en mis méritos. Gracias por ese regalo que es la salvación y tenerlo muy en cuenta, no por seguir a todos los caminos que me llevan a tener una luz interior o una paz interior, voy a poder ser salva. Ujú. Voy a ser salva por la gracia de Dios que me permite conocer y llegar hasta donde Él quiere. Y la paz no es algo que vamos a llegar a alcanzar algún día, de que ya cumplí los 8 pasos, ya tengo paz, estoy tranquila. Es algo que se nos da inmediatamente. En este momento, si se la pedimos, yo creo que ahorita a nuestro Dios, si tenemos algo que nos está turbando nuestro corazón, que nos hace sufrir, si se la pedimos en este momento, Él nos lo va a dar en este preciso momento. Es algo inmerecido, es algo que a lo mejor nosotros llegamos a ocasionar tener esta turbulencia, esta tormenta dentro de nosotros, o algo que nos llegó así de la nada, pero algo que no podemos controlar. Pero si vamos a Dios, algo que no merecemos a lo mejor, o algo que vemos muy difícil, se nos va a dar en ese momento. Y Buda, o Siddhartha, estaba buscando luz. Esa luz de saber, encontrar las respuestas. Ujú. Y como hemos estado hablando, él lo encontró en el yo, en sí mismo. En yo tengo que hacer esto, tengo que ser autosuficiente, tengo que esforzarme. En el esfuerzo humano encontró, en la meditación, en alejarse. Y él encontró luz ahí, pero como cristianos nosotros tenemos a Jesús que dice yo soy la luz del mundo. Ujú. Buda era un iluminado, pero Jesús era la luz. Él era la luz. Entonces nosotros no tenemos que buscar iluminación, sino ir a la fuente de luz. Y la fuente de luz nos va a guiar para saber resolver los problemas de nuestra vida. Nos va a dar sabiduría porque Él lo prometió, que a todo el que pide sabiduría, Él la va a dar. Y como estuvieron diciendo, el esfuerzo humano no va a poder nunca alcanzar la meta final. Ujú. Jamás. Entonces, qué bueno que Dios está a cargo, porque si estuviera yo a cargo de mis propios méritos alcanzar algo, imposible. Y no y solo eso, sino también llegaríamos a alcanzar lo correcto porque nos desviamos de que yo pienso que esto es lo correcto y lo voy a hacer. Y hay que tener cuidado con eso. Sí, y en esa búsqueda de la luz nos Ujú. olvidamos que nosotros conocemos a la luz verdadera y ya lo dijo Sammy, Exacto. yo soy la luz del mundo, no una chispita que está allá que me va a llamar la atención, no, la luz, la luz en general, no nomás destellos de luz. Y una pregunta muy personal que me gustaría que todos los que nos ven se la hicieran. ¿Estoy confiando en mi esfuerzo o estoy confiando en la gracia de Dios? ¿Por qué esta pregunta es importante? Nosotros somos perdonados y salvados antes de aceptar a Jesús. Y tal vez me digan, no, primero tienes que aceptar. No, Jesús murió por nosotros sin aún antes nosotros haber nacido. Nos da el regalo de la salvación. Y lo único que tenemos que hacer es aceptarlo. Pero esos regalos ya están. Él ya nos amó, Él ya nos perdonó, Él ya nos dio la salvación. Lo único que tenemos que hacer
es aceptarlo. Es que nuevamente, esta pregunta, ¿estoy confiando en mi esfuerzo o estoy dispuesto a aceptar esa gracia de Cristo? Y nos gustaría dejarlos con un desafío apologético que venía en la lección para que ustedes también analicen, mediten en la palabra de Dios y empiecen a buscar sus propias respuestas, empiecen a compartir. Y dice así, ¿es suficiente ser espiritual sin Jesús, la Biblia y el cristianismo? Yo creo que ya lo contestamos aquí, pero Déjenlo en ustedes los comentarios. sí, analícenlo, déjenlo en los comentarios y déjenos saber qué piensan. Y para terminar, yo creo que, como estábamos diciendo, no está mal buscar paz, no está mal buscar respuestas, no está mal buscar luz, pero tenemos que ir a la fuente de la paz, Amén. la fuente de las respuestas y la fuente de la luz, y no tratar de buscarlo en mí mismo, porque yo mismo tengo muchas dudas, tengo muchos defectos, entonces tengo que ir a la fuente de paz, de luz y de respuestas. Amén. Que en medio del sufrimiento recordemos que la luz ya vino al mundo. Solo necesito acudir a Él y Él va a actuar en mi vida. Y esta semana dejemos de cargar solos nuestros problemas. Dejemos de cargar solos esas cosas que nos están agobiando. Descansemos realmente en Jesús. Que estas cargas, que estas cosas que nos agobian, dejemos de querer esforzarnos por nosotros mismos para que se vayan. Confiemos realmente en Jesús. Muchas gracias a todos por acompañarnos en Conectados. Compartan este podcast, dejen sus comentarios, denle like y compartan y sigan orando por nosotros y con nosotros. Muchas gracias a todos, nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.